nuevamente les voy a preguntar cómo están, pero vamos a hacer esto muy bien. ¿Está bien? Nuevamente. Hola niños, ¿cómo están? Muy bien. Un aplauso para nosotros. El día de hoy, ¿quieren escuchar un cuento? ¿Quiénes quieren? Levanten la mano. Sí, todos queremos escuchar un cuento. Hoy les voy a leer un cuento. Nuestro cuento se llama La muñeca de Galleta. Pero antes de leer el cuento, ¿a quiénes les gustan las muñecas? A ti, dice su compañero que a las niñas. También hay niños a quienes les gustan las muñecas, así como a las niñas también les gustan los carritos. ¿Y quiénes han visto una muñeca de galleta? De galleta no, dice su compañero, de angelito. Sí, he visto, hay muñecas de angelito. Ah, muñecas de pan, también he visto. Cuando era niña, mi mamá me compraba muñecas de pan. Bueno, nuestro libro dice La muñeca de galleta. Pero vamos a ver. Miren nuestro libro. Ah, un caballo, un perro, una gallina. Bueno, ¿ya vieron qué personajes aparecen en nuestro cuento? Vamos a ver si en verdad habla de ellos. Bueno, pero antes de leer nuestro libro, vamos a definir una palabra nueva. Y la palabra es cesar. ¿Alguien ha escuchado la palabra cesar? Solo César, el nombre de nuestro compañero. Está bien. Bueno, cesar es diferente a cesar. Cesar significa detenernos o parar. Vamos a hacer un ejemplo. Todos hagamos esto. Correr. Cesar. Correr. Cesar. Ah, muy bien. Cesar, entonces, ¿qué es? Detenerse o parar. Lo vamos a colocar en nuestro muro de palabras. Bueno, y no la vayan a olvidar porque nos va a servir cuando sigamos con nuestro cuento. Y dice, antes de leer nuestro cuento, vamos a acompañar hoy a la muñeca de galleta en un viaje y vamos a repetir y a gritar una frase que ella va a mencionar. ¿Está bien? Comencemos. La muñeca de galleta. Un día, una viejita se puso a hornear y preparar una muñeca de galleta. ¿Qué hizo la viejita? Hornear y preparar una muñeca de galleta. Muy bien. Cuando la galleta estaba lista, saltó de la mesa y gritó. Escuchemos. ¡Corran! ¡Corran sin cesar! Soy la muñeca de galleta y no me podrán alcanzar. ¿Se recuerdan qué significa la palabra cesar? Sí, detenerse o parar. Ah, vamos a repetir nuevamente con la muñeca, porque se recuerdan que dijimos que íbamos a repetir con la muñeca. Nuevamente, todos, corran, corran sin cesar. Soy la muñeca de galleta y no me podrán alcanzar. Luego pasó cerca de un granjero. ¡Alto, alto! Gritó el granjero. ¿Pero qué dijo la muñeca? Ah, ¿todos juntos? ¡Corran, corran sin cesar! Soy la muñeca de galleta y no me podrán alcanzar. Luego pasó cerca de un caballo. ¡Alto, alto! Relinchó el caballo. La galleta dijo, ¿qué dijo? ¿Todos? ¡Corran, corran sin cesar! Soy la muñeca de galleta y no me podrán alcanzar. ¿Cómo es esta galletita? ¿Qué actitudes tiene la galletita? ¿Será alegre? ¿Será triste?
Atrevida. ¿Por qué piensas que es atrevida la galletita? Ah, porque se fue, huyó. ¡Qué galletita tan atrevida! ¿Alguien más? Ah, tú piensas que es alegre. ¿Por qué piensas que es alegre? Ah, sí, porque en donde quiera que va, miren, va sonriendo. Tiene razón nuestra compañerita. ¿Qué dice? Ay, dice su compañero que es desobediente. ¿Por qué piensan que es desobediente? Ay, porque tal vez fue sin permiso y porque no hace caso cuando le dicen alto. Veamos qué más continúa de nuestro cuento. Luego pasó cerca de una vaca. ¡Alto! ¡Alto! Mugió la vaca. ¡Mu! ¡Corran! ¿Qué dijo? ¡Corran! ¡Corran sin cesar! Soy la muñeca de galleta y no me podrán alcanzar. En verdad que es una muñequita muy tremenda. Pasó cerca de una, ¿qué es lo que ven acá? Gallina. ¡Alto! ¡Alto! Cacaraqueó la gallina. ¡Corran! ¡Corran sin cesar! Soy la muñeca de galleta y no me podrán alcanzar. ¡Ay! Esta gallinita quería corregir a la galletita, pero la galletita no se dejó. Pero luego, pronto después de tanto correr, llegó a un río y no podía cruzar. ¿Qué creen que va a pasar ahora? ¡Ay! Se subió encima de un perro. Se subió encima de un perro y cuando se suba encima del perro, ¿qué va a pasar? Ah, y el perro le va a ayudar a cruzar. Vamos a ver. Pero una zorra, mis amores, es una zorra. Se ofreció a ayudarla. Pero de repente, la zorra se comió la muñeca de galleta. Y colorín colorado, el cuento se ha terminado. ¿Y a ustedes les ha gustado? Mucho, mucho, mucho. Bueno, vamos a recordar nuestro cuento. ¿Qué dicen? Ay, ¿cómo se sintieron con nuestro cuento? ¿Cómo les pareció? Ay, triste. ¿Por qué? Porque se comieron a la galleta. ¿Alguien más? A ti sí te gustó mucho. ¿Por qué? Porque la galletita hizo muchos viajes y nosotros se recuerdan que acompañamos a la galletita y la ayudamos a repetir una frase. ¿Cuál era la frase que repetía la galletita? Corran, corran sin cesar. Soy la muñeca de galleta y no me podrán alcanzar. Ah, dice su compañero que si hubiera caído al agua, también hubiera desaparecido. Bueno, vamos a recordar nuestro cuento y ya recordamos cuál era la frase que repetía la galletita. ¿Y qué era lo que hacía la galletita? Ah, correr y repetir su frase. ¿Y qué fue lo que le pasó al final? Sí, la devoró una zorra. ¿Y por dónde pasó? ¿Recordemos? Ah, primero con un granjero, con un caballo, una vaca, la gallina y por último con la zorra. Una vez más, ¿cuál era la frase que repetía la galletita? Todos, corran, corran sin cesar. Soy la muñeca de galleta y no me podrán alcanzar. Bueno, mis niños, otro día vamos a leer otro cuento. Hasta la próxima.